Muy buenas tardes. Ya serían casi buenas noches en Colombia y pues aquí en Europa muy buenos días. Estamos pues aquí en este conversatorio muy agradecidos con la Oficina de Egresados por darnos la oportunidad de participar. Y pues bueno, como ella lo mencionó, yo soy Lorenza Henao Murillo y soy la moderadora de este conversatorio. Y pues también para recordar nuevamente cómo va a ser la dinámica del mismo, también pues ella ya lo mencionó, vamos a estar aquí conversando con nuestros ponentes. Ellos van a hablar sobre sus diferentes temas de experticia, vamos a compartir puntos de vista y pues una vez terminemos este bloque del conversatorio, vamos a dar paso a las preguntas. Entonces, pues si a ustedes les van surgiendo las preguntas sobre la marcha, las pueden ir escribiendo en el chat y ya pues una vez terminemos el conversatorio, damos pie a resolver todas estas preguntas. Aquí estoy. Bueno, también, nuevamente, ya pues ahí había mencionado cuál es el objetivo de nuestro conversatorio, del tema que estamos tratando el día de hoy, y es resaltar las ventajas del uso de las imágenes biológicas en investigación, en enseñanza, en divulgación. Las imágenes biológicas son una herramienta que apoya el análisis estructural y funcional de los seres vivos. Y pues también a través de las imágenes biológicas se permite extrapolar información, la que se puede usar en aplicaciones, por ejemplo, impresión 3D o en modelamiento computacional, pues ya para tener resultados más específicos que puedan ser utilizados en investigación y pues también producir materiales para la enseñanza. Antes de presentarles a nuestros ponentes, que está constituido por un grupo de ingenieros y biólogos que tienen experticia en diferentes temas de imágenes como tomografía de alta resolución, microscopía o captura de imágenes de movimiento de alta velocidad y pues otros temas, pues quisiera compartirles un poco sobre mi experiencia también con el uso de las imágenes en investigación. Durante el desarrollo de mi doctorado, yo trabajé con cartílago articular. Para quienes no lo tengan muy claro, el cartílago articular es el tejido que se encuentra en las articulaciones, entre las articulaciones. Este tejido es como una especie de esponjita, como un colchoncito, que nos permite realizar cualquier tipo de movimiento sin sentir ningún dolor o incomodidad. Pero sucede que cuando el cartílago articular se empieza a degenerar, esto es lo que desemboca en la enfermedad, pues que yo creo que muchos hemos escuchado de ella, que es la osteoartritis, o en algunos casos también la escuchamos como artrosis. Pero entonces el problema es que en ese momento en que se detecta la osteoartritis, el cartílago está en un punto de degeneración tal que ya no se puede regenerar, a menos que podamos detectar como esas etapas tempranas en las que el cartílago se empieza a deteriorar. Y ese fue el trabajo en el que yo me estuve enfocando durante mi doctorado, y era la comprensión de esos mecanismos implicados en el proceso de daño temprano del cartílago articular. Para poder entender un poco más este proceso, lo que se hizo fue tomar muestras de cartílago de terneros de más o menos 1 año de edad, de la parte de la rodilla pues, de estos especímenes, y con esas muestras de cartílago con una capita también de hueso, se hicieron unos ensayos mecánicos tratando pues como de simular un poco movimientos que son pues como muy comunes, digamos, en la caminata o los saltos o cosas así. Y ya una vez se hicieron esos ensayos mecánicos sobre estas muestras, lo que queríamos era mirar específicamente qué sucedía con uno de los componentes del cartílago, que son las fibras de colágeno.
Entonces, para ello se hizo una serie de procesamientos con ese tejido que consistió en hacer histología, o sea, hacer unos cortes, unas criosecciones de cartílago de aproximadamente 7 micrómetros. Ya entonces estas piecitas tan delgaditas de cartílago se sometieron a una tinción específica para poder determinar si al hacer estos ensayos mecánicos hubo daño en las fibras de colágeno. Y esto se pudo visualizar a través de técnicas de microscopía. En este caso en particular se usó microscopía de fluorescencia. Entonces, pues para que ustedes vean un poco en qué consistía el asunto, aquí en la parte superior vemos dos imágenes de microscopía, pues de estas secciones que les mencioné. En esta imagen estamos apreciando una muestra de cartílago normal, no tiene ningún tipo de daño. Lo que ustedes ven aquí en azulito son las células del cartílago, que son los condrocitos. Pero entonces, para ya pues como notar la diferencia, en esta imagen de la derecha ustedes ven que hay un área completamente roja y esto es lo que nos está indicando esta zona, nos está mostrando en esta imagen que las fibras de colágeno se dañaron durante esos ensayos mecánicos que se realizaron a la muestra de cartílago. Esto se pudo apreciar gracias a imágenes microscópicas, como lo mencioné anteriormente, y pues a estas técnicas de fluorescencia. Pero resulta que la microscopía, pues no solo en mi estudio en particular, me fue útil para ver pues como estas imágenes a pequeña escala. También pude usar microscopía para ver un poco imágenes a gran escala. Entonces, en este ejemplo de la parte inferior de la diapositiva, podemos ver como tal las piezas de cartílago que se utilizaron para estos ensayos mecánicos. Y entonces, lo que se realizó en este caso no fue pues como realizar las cross-secciones, sino mantener las piezas como tal y hacerles una tinción con tinta china después de someterlas a los ensayos mecánicos. Entonces, pues se puede apreciar que también pues a gran escala hay unas evidencias de daño en estos tejidos cartilaginosos. Acá pues se puede apreciar claramente que hay unas grietas, unas fisuras y pues ya hay casos en los que no se presenta daño alguno. Entonces, todas estas imágenes de microscopía de verdad que fueron muy valiosas en mi experiencia en particular para poder entender y determinar qué es lo que sucede con el cartílago articular, específicamente con las fibras de colágeno, cuando se someten a cargas específicas. Pero bueno, esto pues, como les mencioné, es un abrebocas y un pequeño ejemplo de lo que yo realicé en mi doctorado. Ahora pues mi interés es empezar a presentarles a nuestros ponentes. Entonces pues vamos a empezar con Andrés Julián Arias Moreno. Ya pues también Aida nos había hablado un poco del background pues el conocimiento o los estudios que realizó Andrés Julián. En este caso en particular pues nos interesa ver sus áreas de desempeño, que son biomecánica de tejidos musculoesqueléticos y modelamiento computacional de sistemas mecanobiológicos. Ahora Andrés Julián nos va pues, a presentar un poco en su ponencia cómo hace la estimación de propiedades mecánicas de tejido óseo usando imágenes tomográficas de alta resolución. Andrés, bienvenido al conversatorio. Estamos en tus manos. Bueno, muchísimas gracias. Voy a cargar en este momento mi presentación. No sé si la estamos viendo. Es esta. Ahí está. Compartir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Lorenza por la presentación. Bien, como bien lo mencionó, pues mi área de desempeño y experticia desde hace varios años ha sido la biomecánica y puntualmente la biomecánica del hueso y de los tejidos musculoesqueléticos.
Dentro de esta disciplina he tenido la oportunidad de tener experiencias con la tomografía computarizada de alta resolución y pues en este tema puntual es el que voy a enfocar mi charla el día de hoy. Bueno, para entender un poco de qué se trata o qué es una tomografía computarizada de alta resolución, vamos a empezar por ver como punto de partida, perdón, vamos a tomar lo que todos nosotros conocemos y nos es muy familiar y es una radiografía típica, común y corriente, como la que tenemos aquí en la diapositiva. Pues esta radiografía, como la conocemos, es sencillamente una proyección en 2 dimensiones de una región de interés, una región específica que nos interesa analizar. Entonces, el especialista ortopedista o médico, cuando ordena una radiografía, le interesa es observar características como, por ejemplo, la presencia o no de fracturas. Entonces aquí pues tenemos un ejemplo típico de una radiografía con una fractura. Esto es el radio distal, es el hueso que se encuentra en la muñeca. Y bueno, podemos observar entonces que en este ejemplo, la radiografía que se ha tomado de esta muñeca pues nos muestra una generalidad completa de todo el panorama de la fractura en 2 dimensiones, en una proyección. Lo que sucede con la tomografía computarizada es que entonces vamos a seleccionar ya un volumen de interés en el cual vamos a empezar a tomar radiografías sucesivas, una detrás de otra, en pequeñas tajaditas que pues están demarcadas por la resolución que estemos utilizando. Y tomamos radiografías desde distintos puntos simultáneamente para generar una proyección al final, no en un único plano, sino en 3 dimensiones, lo que nos permite, cuando unimos todas estas imágenes, toda esta pila de imágenes una detrás de otra, y hacer un procesamiento posterior de la imagen, nos permite reconstruir la región o el volumen de interés que estamos analizando. Aquí les muestro pues, un escáner típico de tomografía computarizada de alta resolución. Y este es un ejemplo típico de cómo sale una de esas cuantas tajaditas, una de esas cuantas radiografías de la tomografía computarizada de alta resolución. Al final, podemos entonces segmentar, unir todas estas imágenes y recrear en 3 dimensiones la arquitectura y la microarquitectura de la región de interés que estamos analizando. Entonces podemos observar en este ejemplo el hueso fracturado y estamos observando exactamente la región de interés que seleccionamos para evaluar. Una diferencia muy importante a tener en cuenta entre la tomografía computarizada de alta resolución frente a las radiografías comunes y habituales es que en las imágenes tomográficas de alta resolución nos es posible discriminar y ver claramente la microarquitectura, la estructura interna que tienen los tejidos que estamos analizando. Entonces podemos comparar aquí que tenemos nuestra radiografía común desde el comienzo. Vemos la fractura, pero vemos también una superposición de muchas trayéculas, de muchas partes del segmento óseo, que de una u otra manera pues, nos permiten distinguir parcialmente lo que estamos analizando, lo que queremos ver. En la parte derecha de la diapositiva pues, se puede observar un contraste muy alto, en el sentido en que aquí ya estamos tomando únicamente una de las tantas radiografías de la tomografía que hemos realizado, y la gran diferencia se puede evidenciar acá. Fíjense que en cada una de ellas se distingue claramente la estructura de los huesos, la microarquitectura, la orientación, el espesor, las dimensiones de esos tejidos que estamos analizando. Entonces, este es un ejemplo de hueso trabecular, el que tengo acá, y este es un ejemplo de una tomografía de alta resolución de un fémur de rata. Bueno, estas imágenes, pues, ¿para qué nos sirven? ¿Cómo las podemos utilizar? En mi experiencia, estas imágenes lo que nos han permitido es empezar a utilizarlas para reconstruir modelos tridimensionales que más adelante pueden entrar a ser utilizados como herramientas de modelamiento computacional para realizar en ellos cualquier tipo de experimento, pues que podemos hacer también en el laboratorio de manera experimental, pero al tenerlo computacionalmente, pues podemos extender mucho más allá las capacidades
de los modelos para obtener resultados mucho más exactos y más tangibles de nuestros intereses. En el caso puntual que les muestro una diapositiva, a la parte izquierda, aquí les muestro un ejemplo típico. Este es un fémur de rata, cuya dimensión de extremo a extremo es aproximadamente unos 25-26 milímetros. Y en la fotografía se muestra un ensayo de flexión a 3 puntos. Lo que se hace en este ensayo es que el fémur está apoyado en sus dos extremos y en el punto central, este rodillo aplica una carga para flexionar el hueso y ensayarlo, en este caso, hasta la ruptura. Y así, este ensayo mecánico que se hace experimentalmente en el laboratorio nos permite distinguir, por ejemplo, o determinar cuál es la resistencia, la capacidad mecánica de la resistencia ósea de este hueso en particular. Sin embargo, pues si eso fuera el deseo, pudiéramos ensayar tantos huesos como quisiéramos, pues este tipo de cosas no la podemos hacer en la clínica, mucho menos con pacientes. Entonces, lo que sí podemos hacer es escanear estos huesitos y con la segmentación de todas las imágenes de tomografía podemos reconstruir y recrear estos modelos computacionales. Entonces, aquí está el modelo que se creó a partir de la segmentación de todas las imágenes computarizadas, de tomografía computarizada, perdón, de este mismo huesito. Y aquí simulamos exactamente el mismo ensayo mecánico. Entonces aquí ya podemos empezar a mirar mucha más información en más detalle. Y pues en este ejemplo muy puntual, sumado a la técnica de los elementos finitos, pudimos representar el mismo ensayo mecánico de flexión en 3 puntos y observar una distribución de esfuerzos y deformaciones que nos permitan distinguir de una manera mucho más clara y exacta las propiedades mecánicas que estamos buscando, en este caso la resistencia a la fractura de este hueso. Pero también podemos utilizar este tipo de técnica de imagen para los huesos cuando estos ya están fracturados. Entonces, este es el ejemplo que está aquí en la parte derecha. Lo que estamos recreando acá y lo que hicimos fue utilizar imágenes de tomografía computarizada de huesos que ya están fracturados. En este caso es hueso trabecular. Se distingue la fractura, en este caso, por ejemplo, en esa vista en corte. Y nuevamente, con la ventaja de tener una tomografía de alta resolución, podemos recrear con muy buena resolución la microarquitectura del tejido que estamos analizando. En este caso también simulamos un ensayo ya, este fue de compresión, para encontrar propiedades mecánicas tales como el cambio en la rigidez del hueso cuando existe una fractura. Bueno. Por supuesto, las imágenes tomográficas de alta resolución pues tienen muchas otras posibilidades en las cuales pueden ser utilizadas dependiendo del interés del investigador. En esta diapositiva simplemente quiero mostrar una gran diversidad de ejemplos y opciones que se pueden hacer con esta técnica. Entonces, pues aquí ya les muestro ejemplos típicos de segmentos y modelos a partir de tejidos óseos humanos. Aquí, por ejemplo, observamos el cráneo de un perro que fue escaneado y fue reconstruido también para algunos estudios posteriores. Y algo que quiero destacar, por ejemplo, es la resolución, la calidad de la resolución que se alcanza en esta técnica. Podemos, dependiendo del tipo de máquina y el tipo de estudio, podemos alcanzar resoluciones hasta de una micra para escaneo y reconstrucción de los modelos. Un ejemplo muy bonito que nos ilustra este concepto y esta capacidad es el escaneo de esta cabeza de mosca. Aquí se ve la cabeza desde el exterior, aquí se ve una sección interna de esa misma cabecita de la mosca. También podemos aplicar, por ejemplo, para tejidos blandos esta técnica. Entonces, aquí tenemos pues un hueso, un esqueleto de rata. Sin embargo, a lo que hago mención es, por ejemplo, que en esta gráfica se muestra el sistema circulatorio de una rata, venas y arterias. Ahora bien, podríamos pensar que la técnica se aplica únicamente en la medicina, en la clínica. Pues si bien está muy bien difundida y es uno de los grandes intereses y aplicaciones, pues se han encontrado posibilidades en otros campos, en otras disciplinas, como geología, paleontología, e incluso el estudio de comidas. Entonces, hay gente que se dedica a estudiar la mecánica de la comida o los componentes vitales de la comida. Entonces, este es un ejemplo típico del escaneo, por ejemplo, de una pepa de pimienta, en el centro una cabeza de un clavo de olor
Y aquí tenemos un bloque de queso mozzarella que fue escaneado y pues estos son estudios que se han hecho para algunos casos y aplicaciones específicas. Bueno, pues eso es todo por lo pronto lo que tiene que ver con tomografía computacional de alta resolución. Muchas gracias y le cedo la voz a Lorenza nuevamente. Bueno, pues muchas gracias Andrés por tu presentación, bastante interesante y veo que hay un universo de posibilidades acá. Entonces ahora vamos a continuar con nuestra siguiente ponente. Se trata de Elsa Magnolia Quicasal Rubio. En las áreas de desempeño de Elsa son biomecánica y diseño bioinspirado, estudio del movimiento y la estructura animal usando análisis de imágenes e impresión 3D. Y pues Elsa también se dedica a la divulgación científica y a la ilustración. En esta ponencia, Elsa pues, nos va a hablar un poco del análisis de imágenes para describir movimiento, el uso de impresión 3D para análisis de fuerzas y visualización de flujo, análisis de imágenes de tejidos, en este caso pues más como histología, como un complemento al análisis de movimiento, y pues también el uso de métodos no invasivos de fotografía de animales para el análisis de forma corporal. Entonces, pues Elsa, estamos en tus manos para escuchar todo lo que conoces de estas temáticas. Vale, muchas gracias Lorenza y muchas gracias también a la oficina de egresados. Bueno, voy a compartir pantalla, vamos a ver cómo nos va. Bueno, entonces... Bien. ¿Ven mi pantalla completa? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, como ya mencionó Aida, yo hice mi doctorado en Wageningen y el tema y la pregunta central del tema era cómo afecta el embarazo a las hembras de peces. Entonces, a través de esta pregunta les voy a ir relatando las distintas técnicas de imagen que usé para responder. Y bueno, ¿y cómo afecta el embarazo a las hembras de peces? Uno no piensa siempre en los peces como un animalito que lleva a sus embriones dentro del estómago, bueno, o dentro del vientre. Resulta que hay muchísimas especies que lo hacen. Esta especie en la que trabajé es pequeñita, entonces ven acá a la izquierda un grupo de machos y hembras, y aquí a la derecha ven a un bebé ya completamente desarrollado que está siendo dado a luz por su madre. Este bebé nace y ya es independiente, puede nadar por sí mismo. Para sentir este tema más cercano a nosotros, pensemos, interesante, quiero moverse esto para la siguiente. Listo, bueno. Listo, ok. Pensemos en el caso del embarazo en mujeres. Y vamos a mirar en especial cómo afecta el embarazo a la forma del cuerpo y al movimiento. Entonces, en la forma del cuerpo hay cambios que son muy obvios, como el incremento del tamaño del abdomen, y hay cambios que no son tan visibles y que son, por ejemplo, el movimiento de los músculos del abdomen hacia los lados por el crecimiento del vientre. Y también en algunos casos hay una alteración en la forma de la columna vertebral debido también al crecimiento del vientre. Estos cambios externos e internos pueden tener consecuencias en el movimiento de las mujeres, ya sea en el movimiento pues diario o ya en el trote o en correr. Entonces, si volvemos al caso de los peces y pensamos cómo afectaría este embarazo a las peces embarazadas, para estudiarlo podemos empezar con imágenes cuya base son fotografías de muy alta resolución. En este caso les estoy mostrando fotografías laterales, la primera fotografía de arriba lateral, la de abajo ventral y la siguiente frontal. Y este es un método no invasivo. Ya más adelante les contaré cómo lo usamos.
tenemos también imágenes anatómicas que son histológicas. Entonces, en este caso, si pensamos en el filete de un pez, lo que estamos viendo es un corte como en filete a la altura del abdomen. Y aquí, en color rojo y un poco morado arriba, vemos el músculo. Y gracias a la tinción específica que usamos, podemos saber que ese es el músculo y que adentro de lo que vemos ahí en el abdomen tenemos huevos y lo vemos como en rosadito y tenemos a los embriones. Otra técnica que también usamos fue la tomografía axial computarizada, que es la técnica que ya explicó Andrés en su presentación. Entonces así podíamos tener imágenes del exterior de la pez embarazada y del interior. Bueno, ¿qué hicimos con las imágenes anatómicas? Entonces uno de los ejemplos fue tomar las fotografías de alta definición y usarlas para generar modelos en 3D a partir de un software. Estos modelos en 3D los pudimos usar en conjunto con estos videos de alta velocidad. Lo que hacíamos era que los modelos en 3D que vimos arriba en azul los sobrelapábamos con las imágenes que vemos abajo, que son el mismo pez haciendo la misma maniobra de escape, pero visto desde 3 cámaras diferentes. Y esto nos permitía entonces generar un modelo también en 3D de cómo se estaba moviendo el pez. Y esto es interesante porque podemos ver la velocidad a la que va el pez, la aceleración, en qué lugar está el pez, cómo ese cuerpo de la pececita embarazada se va curvando más o se va curvando menos. Entonces eso nos va dando datos de cómo está afectando el embarazo al movimiento de un pez. Bueno, y otro uso que le dimos a las imágenes de 2D en este caso fue la reconstrucción a partir de estos modelos en 2D de modelos en 3D. Lo que hicimos fue hacer mediciones de cuánto podían llegar, cuántos bebés podían llegar a tener las hembras de nuestra población y decíamos, ok, si con un número, digamos, de 3 bebés, el abdomen era de este tamaño, con un número 10 veces más grande que todavía es posible dentro de la especie, ¿cómo va a ser el abdomen? Les estoy mostrando aquí en la diapositiva uno de los abdómenes más grandes. Al imprimirlo en 3D era muy chévere porque una pez de 5 centímetros la podíamos imprimir en un tamaño de 15 centímetros y la podíamos poner dentro de un túnel de flujo para mirar qué pasaba con el agua al pasar a lo largo de ese cuerpo del pez. Y no solo, bueno, y podíamos medir fuerzas, como traduciéndolo a qué sentiría la pez, como qué tanta fuerza necesitaba hacer para pasar por cierta corriente de agua. Y también la iluminamos con una luz láser y pusimos pequeñas partículas suspendidas en el agua para mirar cómo la corriente se iba moviendo a lo largo del cuerpo de esta pez. Entonces aquí vamos a ver una sección en específico. Entonces esto es la parte de atrás del abdomen del pez y esto es cómo se ve el flujo. Si pensamos en visualización de flujo, es un tema que inicialmente parecería pues muy ajeno a muchos de nosotros, pero si pensamos en una vela de cumpleaños, el humo que estamos viendo ahí nos está mostrando cómo se está moviendo el flujo. Entonces es otro tipo de visualización de flujo. Volviendo al agua, entonces en vez de partículas, pequeñas partículas de humo en el aire, lo que tenemos son pequeñas partículas sólidas en el agua que nos permiten ver cómo se mueve. Entonces, gracias a un software, podemos ver cómo estas partículas que acá vemos un poco caóticas, cómo estas partículas se están moviendo a través del tiempo. Entonces, el software lo que nos permite es ver, por ejemplo, estas 2 partículas, cómo se mueven en este momento en el tiempo, en este siguiente momento y en este siguiente momento. Y después hacemos una reconstrucción de cómo muchas partículas en muchos momentos en el tiempo se están moviendo. Y podemos mirar, por ejemplo, en la imagen de la izquierda abajo, cómo es el flujo alrededor del abdomen del pececito. Estas líneas son unas líneas de corriente,
Entonces, hagan de cuenta los torbellinos que uno ve en el río, sería como eso más o menos lo que estaríamos viendo ahí. Y los colores que vemos en claro, como amarillo y blanco, y en rojo y negro, nos está indicando cuál es la velocidad del fluido en esos lugares. Entonces es muy chévere porque en las partes claras estamos viendo que el fluido va más rápido y en las partes oscuras que va más despacio. Entonces eso nos permite ver cómo este abdomen grande está afectando al fluido. Y lo que vemos es que a mayor abdomen, mayores vórtices hay allí, y eso lo podemos comparar con otros tipos de datos que estábamos midiendo, por ejemplo, fuerza. Entonces, a mayor abdomen, esta pez va a necesitar más fuerza para impulsarse a través del agua. Entonces, es muy chévere porque las imágenes nos permiten ver por qué están pasando algunas cosas. Y bueno, ¿en qué más están usando este tipo de imágenes? En los colibríes también se usa la imaginología o las imágenes para ver el movimiento del flujo. Lo que ustedes ven en las puntas de las alas son los vórtices, son pequeñas partículas que se ponen en el aire y que también se le pone una luz láser con todo el cuidado, y se van grabando muchas imágenes por segundo para ver cómo se mueve el aire alrededor de las alas de colibrí. Ustedes ven un vórtice arriba en las alas, ven unos segundos vórtices un poco más abajo, eso viene del aleteo anterior, y otros vórtices más abajo del aleteo anterior. Entonces también nos permite ver cómo se mueven animales en otro medio, pero no solo animales. También se usa para mirar cómo son los diseños de máquinas hechas por el hombre, en este caso pues un carrazo. Entonces aquí lo que estamos viendo también es cómo a través del tiempo se va moviendo el fluido. Y bueno, con toda esta combinación de imágenes fuimos respondiendo las preguntas de cómo afectaba el embarazo, el movimiento y la morfología de los peces. Y bueno, pues para más información sobre mi trabajo, aquí les dejo la página y doy paso a Loren. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. De verdad que es muy fascinante de todas las cosas que uno se entera con todos estos trabajos de investigación. Muy chévere. Ahora entonces vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, Atticus Pinzón Rodríguez. Las áreas de desempeño de Atticus son zoología, fisiología animal, biología sensorial y también el estudio de la magnetorrecepción en animales vertebrados. En esta ponencia, Atticus nos va a hablar un poco acerca del análisis de imágenes para estudios comportamentales, microscopía e inmunohistoquímica para el estudio de receptores sensoriales. Y también Atticus nos va a hablar sobre el escaneo e impresión 3D para reemplazo y mejoramiento de ejemplares del laboratorio con fines educativos. Atticus, estamos muy curiosos de escuchar tu presentación. Muchas gracias, Lorenza, y muchas gracias a todos por asistir, a pesar de los inconvenientes iniciales. Voy a poner mi presentación ahora. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, como lo dijo Lorenza, mi trabajo se enfoca en la magnetorrecepción en aves. ¿Qué es la magnetorrecepción? La magnetorrecepción es una modalidad sensorial, así como la visión, el olfato, es otro sentido que tienen los animales. Se ha evidenciado en casi todos los grupos de animales, vertebrados e invertebrados, pero yo estoy concentrado en estudiarlo en aves, pues, porque son los animales en los que es más fácil entender para qué lo usan. Y la mayoría lo usan para moverse en distancias grandes cuando migran o distancias cortas en su día a día. La magnetorrecepción es un sentido que permite a los animales percibir el campo magnético de la Tierra para usarlo como guía de orientación y navegación. Entonces, ellos pueden percibir el campo magnético y decidir si se mueven hacia los polos, norte o sur, o si se mueven hacia el ecuador o hacia otras locaciones en el planeta. Entonces, en mi caso, yo he utilizado también diferentes tipos de imágenes, así como lo han descrito
Elsa, Andrés y Lorenza, un poco más parecido a lo que nos mostró Elsa anteriormente. Uno de los aspectos que estudié fue el comportamiento de estos pájaros y poniéndolos dentro de un laberinto en cruz, como llamamos a esto. Es una cámara que tiene forma de cruz o demás, en un cubo en el que nosotros podemos orientar el campo magnético hacia el norte, como está naturalmente, o lo podemos direccionar hacia cualquier otro sitio. Ponemos a los pájaros adentro y los grabamos para evidenciar que ellos están percibiendo el campo magnético. Entonces, en esta recámara el norte está apuntando hacia lo que es realmente el occidente, pero ellos perciben el norte aquí porque los tenemos en esta cámara y grabamos automáticamente el comportamiento de ellos, demostrando que ellos prefieren estarse hacia donde está apuntando ese norte magnético. Entonces, con este rastreo automático de estos videos, nosotros evidenciamos el comportamiento de los pájaros. La otra forma que nosotros, o el otro tipo de imágenes que utilizamos en la investigación de la magnetorrecepción es algo como lo que mostró Lorenza, y es el uso de imágenes de fluorescencia, microscopía de fluorescencia, para estudiar los ojos de los pájaros. ¿Por qué los ojos? A pesar de que existe evidencia y que se sabe que la magnetorrecepción existe y que este sentido lo usan los pájaros, aquí lo evidenciamos con este comportamiento, no se sabe en qué parte del cuerpo existe ese sentido. Nosotros sabemos que el olfato lo tenemos en la nariz, que la vista la tenemos en los ojos, que el oído lo tenemos en las orejas, y se han descrito todos esos órganos. La magnetorrecepción, a pesar de que se sabe que existe, no se sabe en qué parte del cuerpo está. Entonces hay evidencia que apunta a que existe en los ojos, porque tiene cierta dependencia de que haya o no haya luz. Entonces, hay unas imágenes que van hacia la anatomía descriptiva, y lo que yo hago es, esto es una imagen del interior de un ojo, es muy parecido al ojo humano. Aquí está el lente, aquí está la retina, la luz entra por acá, y lo que yo hago es estudiar la retina, toda la retina, para saber dónde existe ese posible receptor de información de magnetorrecepción, si es en los bordes de la retina o en toda la retina o en alguna región concentrada, pero también estudio en qué capa de la retina puede estar ese receptor. Aquí ustedes pueden ver una imagen, esta es una imagen de microscopía en la que se evidencian todos los tipos de células que hay en la retina. La retina es muy especializada, entonces aquí están los fotorreceptores, que son los que nos permiten detectar luz de colores, y diferentes tipos de neuronas que están intermediando esa información, y esto lo mandan a todos los nervios, todas las neuronas que van a mandar esto al nervio óptico y al cerebro. Entonces, yo quiero saber en qué capa, o si está en todas partes, ese posible magnetorreceptor. Y las imágenes de fluorescencia lo que me han mostrado es que no en todas partes, sino solo una capa específica en la retina tiene estas células que parecen como pulpos de cabeza, o que parecen más bien candelabros, y se llaman células horizontales tipo candelabro. Son las que responden a un detector específico para el magnetorreceptor. Entonces, gracias a la fluorescencia y gracias a estas imágenes de microscopía de fluorescencia, podemos saber que no en toda la retina, sino solo un tipo específico de células es el que tiene esta información. Eso a futuro nos va a permitir saber cómo es el circuito que conecta ese receptor con el resto de nervios en el ojo y hacia dónde van en el cerebro y en qué parte del cerebro se está procesando esa información. Entonces, estas imágenes de comportamiento sumadas a las imágenes de fluorescencia nos dan más luz, más entendimiento en esta área que es tan misteriosa, que aún no se sabe bien dónde o pues cómo funciona la magnetorrecepción, a pesar de que se sabe que existe. Lo otro que yo he hecho es diseñar o mejorar o reemplazar material de laboratorio que se utiliza en la enseñanza de la zoología. El ejemplo que tengo acá es
Estos modelos son modelos de cera que tienen más o menos 110 años, 100, 110 años. Son modelos de los estadios tempranos o las formas tempranas de embriones de estrellas de mar. Entonces, cuando la estrella de mar pone huevos, los huevos van creciendo y toman estas formas tan complejas. Estas cosas son microscópicas, pero estos modelos son a escala exagerada para que uno entienda. Pero como les dije, estos son modelos muy antiguos, muy delicados, y pues que ya muestran mucho deterioro. Y esto se le da a los estudiantes pues para que ellos lo vean por arriba y por abajo y puedan estudiar este aspecto específico en la clase de zoología. Entonces lo que hicimos fue, como explicó Andrés, una tomografía computarizada para obtener un modelo tridimensional de estos cuerpos y ese modelo tridimensional que puede tener un ruido, puede tener algunos daños, lo podemos esculpir como en escultura digital, en software, y finalmente lo podemos imprimir en 3D, así como hizo Elsa, y esto se lo podemos dar a los estudiantes para que ellos manipulen como quieran, en cuanto quieran, sin poner en riesgo más los modelos antiguos que después pertenecen a un museo. Entonces, este tipo de acercamientos nos permite salvaguardar memoria histórica, elementos muy valiosos, sin quitar la opción a los estudiantes de que manipulen y aprendan tocando y viendo de cerca este tipo de modelos. Eso es más o menos lo que tengo para mostrarles y ahora podemos continuar. Bueno, Ati, pues muchísimas gracias por tu presentación. También, pues muy interesante, de verdad que todos los temas pues, que se han mencionado son bastante fascinantes y pues de verdad el ver cómo las imágenes biológicas nos han apoyado tanto y pues nos siguen apoyando como en todos los procesos investigativos y pues de entender un poco más fenómenos que se presentan pues tanto en el cuerpo humano y en la naturaleza pues en general. Y pues yendo un poco más allá, Andrés mencionaba estudio de alimentos, Elsa incluso pues también el diseño de carrazos y, y pues con fines educativos, por ejemplo, de estas figuras que se están imprimiendo en 3D también es bastante interesante. Pero bueno, vamos entonces ya en este momento a dar pie al conversatorio como tal. Pues hay una serie de temas que me gustaría tratar con ustedes, ponentes, y pues para mí con este año tan particular de vivir una pandemia, de pues como situaciones tan especiales y pues lo que conocemos ahora como la nueva normalidad. Entonces se me ocurrió pues como pensar un poco en el tema de la virtualidad. Ahora, por ejemplo, estamos todos conectados, pues en diferentes lugares, no solo pues, de Colombia, sino del mundo. Y pues es de verdad que es algo bastante bueno con lo que se cuenta. Entonces, pues la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿cómo apoya esas imágenes biológicas a la virtualidad? O sea, ¿cómo pueden ustedes o cómo consideran ustedes que todas esas imágenes en las que han trabajado y pues que en general se están trabajando en investigación apoyan a la virtualidad? Pues yo me tomo la palabra pues, por lo que acabo de mencionar, este material educativo. Pues cuando yo hice ese proyecto piloto era concentrándome en preservar, en reemplazar ese material de museo, pues porque era muy valioso y porque los estudiantes seguían con esa necesidad de ver esos modelos. Pero ahora sí, todavía está en veremos si se va a poder hacer ese laboratorio otra vez en enero. Existe la posibilidad, porque ya están esos modelos escaneados, ya están esos modelos arreglados, si se llegan a dar la situación en que el laboratorio sea completamente digital, no solo las charlas, sino los laboratorios,
pues uno podría suministrarle a los estudiantes esos modelos que pueden ser fácilmente, pueden ser visualizados en cualquier equipo. Entonces, esa es una facilidad de material que tienen las imágenes, y pues cuando yo digo imágenes es todo el material que hemos estado mostrando hasta ahora. Entonces son videos, son animaciones tridimensionales, son archivos tridimensionales que todos ustedes pueden ver en cualquier computador el día de hoy o en cualquier celular. Entonces existe esa facilidad, es una herramienta ideal para esta época, para compartir, para poner en la nube, para poder verla. Entonces a mí me parece que la primera utilidad es exactamente es el ser digital. Permite compartir y apoyar esa virtualidad, esa nueva normalidad. ¿Sé qué piensan? Sí, pues yo opino que ese trabajo virtual tal vez se venía haciendo aún antes de la pandemia. Y precisamente las imágenes facilitaban compartir no solo ya los datos finales, sino el material sobre el que se estaba trabajando, que eran las imágenes. Entonces, apoyaba muchísimo la colaboración entre investigadores en distintos lugares geográficos. Pero ya durante la pandemia, pienso que ese tipo de colaboraciones como que florecen, porque no son, no sé, los huesos los que uno tiene que estar manipulando directamente, sino ya son solo las imágenes. Y digo que desde antes de la pandemia ya se estaba haciendo esto, porque, por ejemplo, uno de los proyectos que yo conocí haciendo lo del túnel y poner ahí los modelos 3D, era una colaboración entre lugares que estaban tan distantes como, creo que era Nueva York y la Universidad en Groningen. Entonces, en un lado escaneaban y en el otro lado imprimían. Entonces, es muy buena esa facilidad que dan las imágenes para interactuar entre distintos grupos y entre distintas disciplinas. Unos se basaban más en museología y biología, los otros tal vez un poco más en biomecánica y la parte de ingeniería. Y era facilitado pues por las imágenes y todo lo que hemos mostrado también de hacer escáner, tomografía axial computarizada y compartir esas imágenes. Pues de pronto también lo hablaremos más adelante, pero las imágenes también se estaban usando con la telemedicina. Y yo pienso que en este momento en donde de verdad, bueno, y lo explico, la telemedicina, según yo, me corrigen por favor, es la atención médica a distancia, basándose principalmente en imágenes. Entonces, pues se puede hacer un diagnóstico, el especialista no tiene que estar geográficamente en el mismo lugar, pero gracias a que hay software y también computadores y todo el hardware, el especialista puede hacer cosas a distancia. Entonces, hay cosas que ya estaban pasando antes y que creo que menos mal estaban pasando para que durante la pandemia hubieran ya grandes pasos en avance en esos temas. Sí, no sé, Andrés y Laura, me corrigen la telemedicina, por favor. Eso sí, me estaba yo pensando cuando Lorenza hizo el comentario justamente en la telemedicina. La descripción que has dado es la adecuada, justamente es la atención a distancia del paciente a través de los especialistas con requerimientos específicos, obviamente, de conexiones de ciertos dispositivos, de las máquinas per se que pueden capturar las imágenes o que sencillamente pueden mover imágenes y analizarlas. Hay algo también muy, aparte ya de la telemedicina, una herramienta muy importante que se está utilizando cada vez más y está cogiendo más fuerza, es el hecho de la creación de bases de datos de imágenes que se colocan en la nube, se colocan en Internet. Muchas imágenes, por ejemplo, capturadas en distintos hospitales a nivel mundial, por distintos grupos de investigación también. El caso de puntual de la Universidad Nacional en el Centro de Telemedicina, en la Facultad de Medicina, ellos también tienen una base de datos de imágenes de muy alta resolución que analizan, utilizan para sus propias investigaciones y también las comparten con el público. Así mismo, por ejemplo, hay
te conozco de casos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Holanda también, en Suecia, creo que hay uno también, donde se suben imágenes, por ejemplo, de anatomía de personas o de anatomía de bebés o de anatomía de animales y se muestran distintos sistemas eh, biológicos de estos seres. Entonces, están ahí. La virtualidad funciona para eso también, para poder compartir las imágenes y dejarlas abiertas para investigación, para acceso público. Bueno, pues sí, definitivamente muy interesante y creo que pues ahora que Elsa mencionó también el tema de la telemedicina y pues Andrés ya lo ratificó, que estábamos como todos más o menos en sintonía, porque pues es verdad que la virtualidad no solo nos apoya en la parte educativa o investigativa, sino ya pues también en temas mucho más prácticos como el poder ayudar a personas que se encuentran en lugares muy remotos y que necesitan un servicio médico específico, cosas así. Y pues creo que posibilidades infinitas. También de pronto como un poco más ligado a la parte de investigación, como el poder trabajar también semilleros con niños o con jóvenes que lo mismo se pueden encontrar en zonas muy remotas y tal vez se les quiere como empezar a introducir pues como todos estos temas de investigación también para, en esos casos se pueden utilizar las imágenes biológicas pues para que ellos empiecen a hacer sus pinitos en investigación y pues afianzar también esta población que tiene bastante potencial. Bueno, entonces de pronto como un poco, no sé, yendo como de la mano con el tema de la virtualidad, pues porque creo que una cosa lleva a la otra. En la experticia de ustedes, pues aparte de el trabajo específico que realizaron o que están realizando en investigación, ¿qué otros usos pueden tener las imágenes médicas? A mí, pues, por ejemplo, en particular, cuando pienso en el proyecto que realicé en mi doctorado, pues como con estas imágenes de microscopía, pues digamos que el uso como número uno que se me viene a la cabeza y que pues todo el tiempo ha estado presente como en este tipo de estudios es el desarrollo de modelos computacionales, ¿cierto? Que pues eventualmente no solo nos van a servir para entender mejor, en el caso puntual del cartílago articular, pues como todos esos mecanismos que hay en el daño temprano del tejido, pues también pueden servir cuando ya se conozca más al respecto y pues haya más información, pueden ayudar a los profesionales de la salud para determinar o para hacer como un poco de predicción del curso de la enfermedad y asimismo saber qué tratamientos se pueden aplicar. Entonces, pues no sé ustedes qué opinan o cómo ven otros usos que tengan esas imágenes con las que ustedes han trabajado. Pues, bueno, ahí empiezo. Pues mis imágenes son más como de animales. Entonces, en mi caso estudiamos una población específica, de una especie específica y veíamos qué pasaba con el embarazo. Pero pues como en la naturaleza hay tanta variación, resulta que cada especie, aun sea la hermana de esta especie o la prima de esta especie, van a tener una forma diferente de reproducirse y entonces el cuerpo va a lucir diferente a lo largo del embarazo. Porque resulta que hay unas que hasta tienen placenta, entonces el abdomen crece diferente. Y es bonito porque precisamente el abdomen crece diferente y es algo que a través de las imágenes que estábamos tomando se podía documentar. Entonces imagínense imprimir ahora no solo la especie que yo estudié, sino otra especie que tenía placenta y otra especie que tenía un intermedio y otra especie. Bueno, la idea general, para no ir muy lejos, es que al usar, por ejemplo, esta impresión 3D, en especies que sabemos qué orden tienen en su árbol familiar, nos permite empezar a ver un poquito de cómo fue la evolución de esas formas y decir, ok,
de pronto esta especie de esta forma le dio origen a especies de esa forma en específico, pero ¿qué tal si le sobrelapamos el tipo de ríos en los que vivían? Ah, no, entonces de pronto no es que porque fueran hermanas, sino porque vivían en ese lugar. Entonces, como que podemos dar unos datos extra que son cuantitativos, fuertes, para aportar al estudio de por qué se dieron ciertas características en un grupo animal o vegetal, o hasta con los corales. A los corales también les estaba viendo que en la Universidad de EF le están haciendo impresión 3D para mirar cómo es que los corales ayudan a que el oleaje no le pegue tan duro a la costa. Entonces, no solo las imágenes, sino la impresión 3D, pues ayudan a empezar a responder otras cosas que no podríamos estar midiendo ahí directamente, porque irse al río y mirar cómo está nadando el pez es un poquito complicado. Y hacer una configuración de corales y estudiar el oleaje tampoco es tan fácil, y de hacerlo como muchas veces queremos hacerlo muchos científicos, de la repetición, y tiene que ser repetitivo, y la estadística. Entonces, pues, ese es el otro uso, es poder ampliar un poco la visión de qué está pasando a nivel de patrones más grandes, no solo de especie. Eso sería como el resumen de mi respuesta. Bueno, yo estaba pensando un poco también sobre la parte del uso de la tomografía computarizada ya en el campo, pues, biomecánico. Un uso que se le da muy frecuente, por ejemplo, es ya a nivel clínico, es el seguimiento a los tratamientos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una imagen que fue tomada en un determinado momento y sirve como base para la comparación, para un seguimiento de un tratamiento, por ejemplo, al volver a hacer escaneos posteriores o en controles, podemos, por ejemplo, verificar variaciones en la microestructura de los tejidos. Podemos mirar si algún tratamiento con alguna droga específica está haciendo o no un efecto, por ejemplo. Cuando estamos mirando cambios en la arquitectura de los tejidos, podemos mirar si las células están funcionando o no adecuadamente como esperamos. Y pues en el caso puntual de la biomecánica ósea, un tema que es álgido y siempre lo ha sido y lo será por mucho tiempo, es el tema de la osteoporosis. Entonces es un uso muy importante que tiene la tomografía computarizada, porque estamos mirando sencillamente variaciones en la densidad, variaciones en la calidad del hueso, y pues que si bien de pronto hay muchas técnicas para determinar si una persona sufre de osteoporosis, la parte de la tomografía computarizada tiene la gran ventaja de que no solo se limita a estudiar la variación de la densidad, sino también la distribución y también la arquitectura y la orientación de las trabéculas, de los tejidos, para saber cómo está cambiando la cosa. Y determinar si una persona, por ejemplo, que con una técnica no se ha detectado o se ha clasificado como no riesgosa o que no va a sufrir osteoporosis, quizás con la otra técnica un poco más detallada y más exacta sí se puede determinar. Es una de las usos fuertes, amplios que tiene esta técnica. Qué bien. Yo aquí estaba leyendo una de las preguntas, pues bueno, las dejamos para el final, pero pues les cuento que van de pronto algunas de las cosas ya respondiéndose con lo que estás diciendo. Pero solo para dejarles saber a las personas que están haciendo las preguntas, que las estamos mirando y las respondemos más adelante, pero por favor pregúntenos y nosotros respondemos. Sí. Entonces, no sé, Atticus, ¿tú qué nos puedes contar al respecto de él? Pues, otras aplicaciones para el tipo de imágenes que yo tengo, por ejemplo, sí, el programa que se escribió para rastrear a los pájaros. Todo el conocimiento que se pone en cómo rastrear a los pájaros, cómo hacer ese rastreo automático, ese tipo de conocimiento o ese tipo de programas se utilizan también para contar automáticamente, por ejemplo, animales en una granja, para tener control sobre cuántos animales hay en un mismo establo, o si los animales están mostrando algún comportamiento anormal. Y pues el ejemplo más claro son, sí, animales de interés económico. Entonces, si uno tiene un establo y tiene unos caballos, y los caballos se mueven normalmente por las mañanas y por las tardes tienen sus rutinas,
pero pues no hay una persona que esté viéndolos absolutamente todo el día y se pone un programa de estos para grabarlos y se ve que uno de los caballos no se está moviendo como debería ser cuando no lo están mirando. Cuando los cuidadores van y miran a los caballos, todos se ven normal, pero cuando no los están mirando se están moviendo diferente. Entonces puede el programa generar alertas o generar notas diciendo esta unidad o este caballo no se está moviendo como todos los demás y le llega a uno un reporte diciendo como hey, en su establo hay un animal que no se está moviendo como todos los demás y ahí la gente ya sabe que puede estar pasando algo, que puede ser una enfermedad, que puede ser un daño en el establo, que puede ser cualquier cosa. Entonces ese tipo de análisis de comportamiento tiene muchas aplicaciones inmediatas. En cuanto a la microscopía, a las imágenes de microscopía, pues en mi caso específico los ojos humanos son uno de los órganos más estudiados en el mundo, que se sabe cada neurona para dónde va y demás, pero mi investigación apunta a que este tipo de otro sentido, la magnetorrecepción, funciona en el mismo órgano, de pronto no en humanos, pero sí en otros animales. Entonces abre la posibilidad a otros tipos de sentidos que funcionan encima del mismo circuito que ya existe. Y eso sí no está evidenciado en humanos. Entonces, a pesar de que se sabe tantísimo sobre los ojos humanos, abre la posibilidad pues, para que se estudien cosas que nunca se habían pensado y que se evidencian pues, en otros animales y que es probablemente el caso para casi todos los vertebrados. Entonces, pues eso es lo que se me viene a la cabeza. Sí, pues bastantes usos y pues me imagino que habrán muchísimos más. Entonces, pues también como lo mismo, yendo un poquito de la mano con toda esa temática que estamos conversando y pues creo que ya, no sé, para no extendernos mucho en el tiempo pues del conversatorio y dar apertura a las preguntas, tenía pues como otros dos puntos en mente, de pronto los podemos fusionar porque creo que el uno conduce al otro y son las perspectivas. ¿Ustedes cómo ven las perspectivas desde sus experticias de las imágenes médicas, perdón, de las imágenes biológicas? Y a su vez, ¿cuáles son las limitaciones que ustedes encuentran? Yo digo que de una u otra manera están relacionados el uno con el otro porque en ocasiones viendo las limitaciones que hay, pues uno también se da cuenta de cuáles pueden ser las perspectivas o lo que está aún por hacerse con el tema de las imágenes. Y pues nuevamente aquí pues como aportando un poco en el caso en mi experiencia en particular y pues en lo que he estudiado, en el tema de la osteoartritis, pues es bastante complejo clínicamente determinar si la persona está presentando un daño temprano en el cartílago articular, porque pues normalmente cuando una persona va al médico ya tiene dolor y le hacen unos rayos X y pues ya ahí se dan cuenta que el cartílago está muy deteriorado. Entonces, pues digamos que esta es una limitación, ¿cierto? Que o sea, hay técnicas, por supuesto, más avanzadas para hacer un diagnóstico como más profundo de qué pasa con el cartílago, pero pues normalmente el primer análisis que se hace son unos rayos X. Entonces, pues esta limitación que es el uso de rayos X que no permite ver como ese daño temprano, pues nos podría llevar a una perspectiva futura de encontrar herramientas eh, pues de imagenología que permitan a los especialistas ver cuándo el cartílago se está deteriorando tempranamente. No sé entonces ustedes cómo lo ven desde sus puntos de vista y sus experticias. Bueno, yo voy a arrancar con esta respuesta. Desde mi área de conocimiento, pues, la parte de la biomecánica ósea, las imágenes, pues, están teniendo perspectivas en el sentido de que lo que se busca ya no es hacer seguimiento, por ejemplo, a tratamientos, a reparación de fracturas, sino también, por ejemplo, predecir un poco lo que pueda llegar a pasar. Entonces, aquí es donde va el asunto, nuevamente, desde los modelos computacionales, de la evaluación, por ejemplo, de riesgo de fractura en los pacientes, de acuerdo a la calidad de la salud de sus tejidos óseos,
Y también pues hay dos cosas que se me vienen ahora a la mente también, y es, la primera de ellas es, por ejemplo, algo que está empezando a coger mucho furor en muchas disciplinas y especialmente en la medicina, y es la aplicación de la técnica de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, mezclar imágenes con esta técnica que, entre otras cosas, por ejemplo, permite procesos de optimización o permite procesos de reconocimiento de patrones o permite procesos de predicción también, muestra unas perspectivas bastante fuertes, porque puede llegar el caso en que, si bien los especialistas se dedican mucho tiempo, estudio y experiencia en estudiar casos, en leer las imágenes y en dar diagnósticos, sucede, por ejemplo, que las herramientas de inteligencia artificial hoy en día ya están llegando a hacer exactamente lo mismo y con la ventaja de que eliminan de una u otra manera el posible error humano que pueda llegar a haber en estos casos. Entonces se convierte como una herramienta también de apoyo y es una muy buena perspectiva que seguramente en los próximos años nos va a mostrar muchísimas aplicaciones. La otra perspectiva, por ejemplo, que tengo en mente es, en cuanto al uso de las imágenes, es el hecho de utilizar imágenes simultáneas de distintas técnicas, lo que se conoce como la multimodalidad o imágenes multimodales. Por ejemplo, combinar imágenes de tomografía computarizada con imágenes de resonancia magnética o con imágenes de alguna otra microscopía que sean complementarias. Si bien, por ejemplo, los rayos X o la tomografía puede mirar con más calidad y más detalle tejidos duros como el hueso, tejidos calcificados, pues la resonancia puede hacer lo propio también con tejidos blandos. Y pueden mostrar en conjunto, por ejemplo, eh, una muy buena calidad de información a la hora de hacer un seguimiento, un tratamiento, un control. Entonces son opciones que se pueden dar y que se esperan en los próximos años, seguramente. Respondiendo a la otra parte, en cuanto a las limitaciones, la tomografía computarizada, pues aplicada en pacientes, tiene una limitación muy puntual y es el hecho de que se puede hacer seguimiento, por ejemplo, a reparaciones de fractura, pero está limitado a zonas periféricas del cuerpo, es decir, a los miembros tipo muñeca, el brazo o la pierna, en este caso la tibia. Y no podemos llegar, por ejemplo, actualmente en la clínica a hacer estas imágenes de alta resolución, por ejemplo, en la articulación de la cadera, en el fémur o, por ejemplo, en la columna vertebral, porque aquí ya tenemos la presencia de otros órganos, de otros huesos que dificultan un poco leer las microestructuras a este grado de alta resolución. Y esto se debe básicamente no solo a la interferencia de la presencia de otros órganos también, sino a la dosis de radiación que se pueda experimentar. En la actualidad, pues obviamente la tecnología que se ha desarrollado de escáneres aplica resonancias magnéticas, tomografías computarizadas de muy buena resolución. Estoy hablando de clínicamente 60, 80 micras a una muy baja radiación, dosis de radiación. Se especula, digamos, de alguna manera, si queremos mejorar la radiación, la resolución, perdón, esto involucra necesariamente un incremento en la radiación. Entonces, esto es una limitación porque lo que se desearía o lo que sería lo ideal es obtener una imagen de muy buena resolución, pero sin incrementar la radiación al cuerpo. Entonces, esto en cuanto a pacientes en trabajo clínico. Por supuesto que cuando estamos trabajando en ex vivo con tejidos ya extraídos, pues la radiación ya no es un problema. Eso es lo que diría yo desde mi campo. Muchas gracias por tu aporte, Andrés. Bueno, en mi caso, sigo yo entonces. En mi caso, es una situación que se ha dado en la microscopía, desde que se inventó la microscopía. Y es que la resolución es siempre el límite. Y existe un concepto técnico dentro de la microscopía que se llama límite de resolución, y es qué tan pequeño puedo yo ver dos unidades y seguir viéndolas como dos unidades separadas. Pero hay un punto en que son tan pequeñas que yo solo veo un puntito, una masa. Entonces, a través de la historia se ha llegado a ese límite y hay una sinergia, hay una simbiosis entre la técnica y la investigación, o la biología y la física, en que se llega a ese límite de resolución
y existen unos aparatos y entonces se inventan algo que sobrepasa esos límites de resolución, un microscopio más fuerte, y entonces abre una ventana a un nivel mucho más detallado y empieza a ver imágenes mucho más detalladas y de más y más resolución hasta que vuelve y llega al nuevo límite de resolución. Y eso entonces empuja a la física a tratar de generar aparatos que rompan esa barrera y puedan ver más y más y más y más. Entonces primero es la microscopía macroscópica llevó a la microscopía y que queríamos ver a las células y después de poder ver las células empezamos a ver los componentes de las células, pero llega un punto en el que uno no sabe cómo esto es una o dos o tres membranas, esto es un órgano, son dos, y entonces ahora se inventa un microscopio que ya se puede ver los componentes de esas membranas y así, entonces empujan uno a la otra. Y eso es a la vez un obstáculo, pero también es una perspectiva y una motivación para ambas áreas, para la biología y la física. Otra cosa puntual que es un obstáculo con el que eso sí lidiamos siempre en el caso de la histología es que nosotros trabajamos con trozos de tejido, algo parecido a lo que decía Andrés de que solo se puede trabajar en regiones periféricas. En nuestro caso nosotros solo podemos trabajar así como mostraba Lorenza, los pedacitos de cartílago. Yo trabajo con pedacitos de la retina y se puede trabajar solo con cosas pequeñas, aisladas a la vez. Pero para ver cosas en vivo, uno solo puede ver en vivo, por ejemplo, células aisladas en un cultivo de células de la sangre o en un cultivo de parásitos se pueden ver en vivo. Pero un tejido como tal, verlo entero funcionando, es un reto, es un obstáculo. Ver un tejido funcional a nivel microscópico es uno de los grandes retos y que algunos laboratorios están trabajando en eso, pero pues requiere muchísimo esfuerzo de muchísima gente. Entonces, eso es en mi caso, en la microscopía, una de las cosas más complicadas, pero que se sabe que pues la gente está trabajando en eso, tratar de generar imágenes en tiempo real o en tejido vivo, de fluorescencia, bajo algún fenómeno específico, es que son muchos componentes al tiempo. Entonces es pedir de todo al tiempo en el mismo plato. Pero pues ahí va. Bastantes retos fortalecedores. Sí. ¿Y tú qué nos cuentas, Elsa, al respecto? Pues yo les cuento, sí, no, en el caso de los estudios que yo he hecho, se sobrelapan muchas de las limitaciones y las perspectivas. También lo de, por ejemplo, en inteligencia artificial, se piensa también cómo serían las formas intermedias que no existen. Entonces, las formas, por ejemplo, no sé, si el pez tiene la aleta, no sé, de 10 centímetros y el otro lo tiene de 5, pero no existe uno de 7, ¿por qué? Se pueden generar esas formas intermedias con inteligencia artificial de cuáles fueron las otras posibles y mirar cómo, uy, si de pronto ese modelito no iba bien cuando se le hacen estudios. Por ejemplo, con impresiones 3D o con también lo de elementos finitos para hacer una simulación de cómo hubiera sido el fluido. Entonces, pues esa es como también una de las perspectivas, porque una limitación es que pues, no están los que no llegaron a aguantar la selección o pues simplemente no, esas formas no se dieron. En mi campo también, cuando se está mirando movimiento, es una perspectiva, pero también ya está pasando más y más, y es que hay formas de capturar imágenes que le dan a uno información sobre cómo va cambiando la presión, la tensión, cosas que antes se medían directamente sobre el organismo, ahora se pueden medir a través de imágenes. Entonces, eso permite que el organismo no se vea alterado por la medición misma, y pues algunas de estas mediciones pueden dañar tejidos. Entonces, las imágenes han ido avanzando bastante y son beneficiosas para ciertos tipos de medidas. ¿Qué más? Bueno, ya mencioné los modelos computacionales, entonces, pues para saber qué hubiera pasado si, por ejemplo, en el túnel de flujo que yo les mostré, ese pececito hubiera estado entonces no con un flujo así súper suave, sino con toda una corriente con olas, pero pues no se tienen los equipos y no es fácil medir
pues es posible entonces empezar a generar modelos para responder ese otro tipo de preguntas. Pero eso viene a una limitación, y es que por ahora en algunas mediciones podemos llegar a datos en situaciones que son como muy homogéneas. Entonces, en este caso, el flujo se comporta de esta manera, es como constante, el pez está rígido, pero en la realidad los peces, pues en este caso, los peces, pero también pueden ser los colibríes o pueden ser otros, o por ejemplo los humanos también, todo se está moviendo. Entonces, esa fuerza y el flujo que yo les mostré es de un pez que está quieto. Pero ¿qué pasa cuando el pez está así, ondulando? Medir eso no es sencillo, tampoco simularlo. Pero pues con el tiempo se van desarrollando modelos más y más fuertes. No solo en la parte de software de hacer una simulación, sino la parte de medición. Pero pues requiere también que se vayan complejizando algunas cosas. Entonces, llegando a ese punto, también una de las perspectivas y que lo vemos, y pienso que, por ejemplo, la forma en que yo conocía a Lorenza y Andrés fue gracias a un programa interdisciplinario. Entonces, la interdisciplinariedad también está abriendo todos esos campos. Entonces, hay ingeniería biomédica, hay muchas carreras que están combinando saberes, y eso también ayuda, porque hay distintas perspectivas que se deben cubrir para llegar a un tipo de datos para poder responder ciertas preguntas. Entonces, esa también es una perspectiva. Es como nuevas carreras también están facilitando que las imágenes avancen más rápido. Esa sería mi respuesta. Ya leí la lista de tareas. Muy bien, sí, definitivamente, pues para poder avanzar y obtener pues como mejores resultados o mejores herramientas, pues como lo mencionas tú, Elsa, sí que necesitamos mucho trabajo en equipo y combinar diferentes disciplinas para lograrlo. Pero bueno, acá entonces pues creo que el tiempo ya premiando un poquito, aunque tal vez nos podríamos extender un poco de acuerdo a lo que entiendo, pues démosle entonces cabida a las preguntas de la audiencia. Y ya pues al final como que redondeamos todo y pues sacamos unas conclusiones. Por acá, pues creo que sí, hay tal vez preguntas que ya se han respondido. Hay una que dice, quisiera saber si las personas también contamos con algo de magnetorrecepción o es algo propio de los animales. Atticus ya pues había mencionado algo, pero pues en tus manos, Atticus, ponemos esta pregunta. Bueno, nosotros también somos animales, pero curiosamente somos uno de los pocos animales, los humanos, en los que no hay una evidencia clara de que la magnetorrecepción exista. Sin embargo, estudiar modalidades sensoriales en seres humanos es muy complicado porque hay muchas cosas inconscientes que nosotros procesamos, entonces cualquier entrevista que le hagan a la gente, cualquier medición que se haga es muy complicada. Y como les dije que no se sabe en dónde está en el cuerpo, el campo magnético pasa a través de todos los materiales que existen en el planeta, entonces esa señal podría estar siendo detectada en cualquier parte del cuerpo. Entonces es muy difícil decir sí o no. Sin embargo, hay evidencia en todos los demás animales. Entonces sería muy extraño que los humanos nunca hubieran tenido la capacidad o la magnetorrecepción, y lo que se piensa actualmente es que nuestros antepasados, los Australopithecus y todos los homínidos, todos los antepasados del hombre moderno, tal vez tenían ese sentido porque ellos también migraban y se movían a través de distancias grandísimas buscando comida, buscando sitios donde vivir, era una especie nómada que viajaba mucho, entonces necesitaba mejores herramientas para navegar. Al momento en que el ser humano se vuelve sedentario y establece ciudades y sitios donde quedarse y no necesita ya moverse, sino empieza a producir y se da el nacimiento de la agricultura y todo lo demás, pues se pierde la necesidad y la urgencia de poder orientarse y moverse en grandes distancias. Entonces puede que nosotros lo hubiéramos tenido hace miles de años y simplemente se perdió por falta de uso, que es un fenómeno bien conocido en el mundo animal.
Si hay alguna capacidad que un animal no use porque ya no lo necesita, pues simplemente el cuerpo ya no la produce y a través de generaciones se pierde. Entonces yo creo que sí en algún momento, ya no. Bueno, muchas gracias, Atticus. Esperamos que aquí se haya aclarado un poco la pregunta de Yolanda Rodríguez. Ahora entonces tenemos otra pregunta. ¿Se podría generar en 3D impresión en fibras elásticas como las musculares? Por ejemplo, para reconstrucción de partes de rostros desfigurados. Aquí Andrés está... Lo que usted está es Es un sí simple. rotundo. Sí, rotundo, sí, no se podría, se puede. Y ya se hace, de hecho. Una de las técnicas que ha cogido furor en los últimos años, desde que se descubrió que se podía hacer, es la impresión en 3D. Y eso cubrió todos los campos, ¿no? La medicina no se escapó de eso también. De hecho, la ciencia está, digamos, el fuerte, el punto crítico de la técnica es cuál es la tinta que usamos para imprimir en 3 dimensiones. Entonces, ahí es donde está la clave. Conozco de primera mano fuentes, por ejemplo, o casos en los que se han impreso huesos. Se han impreso huesos justamente. Hay un caso puntual de un paciente que sufrió un accidente en moto. Él se cayó, sufrió golpes fuertes en el cráneo, en el rostro. Y pues claro, él quedó desfigurado a partir de ese accidente. Entonces, lo que hicieron los especialistas fue escanear, hacer una tomografía del cráneo completo y utilizando justamente estas imágenes, haciendo segmentación y reconstruyendo en un modelo tridimensional el cráneo, se crearon artificialmente las piezas, digámoslo, llamémoslo así, los repuestos o los huesitos que hacían falta, los que él perdió. Y estos, cuando se crearon, entonces aquí fue cuando vino el concepto, por ejemplo, del CAM, de la manufactura asistida por computador. Esos modelos fueron exportados a impresoras 3D, que los manufacturadores los imprimieron, y los imprimieron justamente con biomateriales, digamos que lo que más se pareciera en este caso al hueso, que eran, no recuerdo exactamente el material, pero eran justamente un biomaterial basado en hidroxiapatita, que es el componente mineral del hueso. Imprimieron las piezas óseas y se las injertaron en una cirugía y pues la persona tuvo una muy buena recuperación y su aspecto, que era pues obviamente muy terrible después del accidente, pues mejoró sustancialmente ya con el implante y pues es una persona que hoy en día está vivita coleando y no tiene rastros de que alguna vez haya tenido el accidente. Conozco casos, por ejemplo, también de, ahora que mencionas, por ejemplo, fibras elásticas como las musculares, pues bueno, no sé si hay gente imprimiendo músculos, pero sí sé, por ejemplo, que hay tintas que imprimen células, o sea, se utilizan las células vivas como tinta de impresión y se están imprimiendo tejidos blandos, cartilaginosos, tejidos conectivos que pues ya ayudados con otras técnicas se les empiezan a dar formas, entonces se generan, por ejemplo, el perfil de una oreja, el perfil de una nariz, y también están imprimiendo, justamente hablando de osteoartritis, están imprimiendo tejidos que pueden potencialmente llegar a ser reemplazo de cartílago degenerado, de cartílago dañado. Entonces sí que se puede, es algo que ya se está haciendo, ya los grupos de investigación lo desarrollan, lo investigan, y lo que pasa es que llegue a la clínica. No creo que todo haya llegado a la clínica a estas alturas, pero para allá va. Bueno, y acá para enlazar un poco las preguntas y no desviarnos del tema, nos pregunta Alberto Rodríguez si el cuerpo no rechaza esas tintas de células. No, técnicamente no tendría por qué, en el sentido en que son células obtenidas justamente del mismo paciente, en la mayoría de los casos, o de donantes. Por supuesto que podría haber algún cierto rechazo por algunas circunstancias, por detectar cuerpo extraño, por el material como tal que se está implantando, pero justamente aquí es donde vienen los conceptos de biocompatibilidad, de biomaterial, que estamos hablando de que el prefijo bio significa en este caso que ya está ligado con la parte viva, con el cuerpo humano, en este caso. Biocompatibilidad viene a ser como ese material que es compatible, que no va a ser rechazado, porque ya ha sido previamente estudiado con ese propósito. Y pues el biomaterial per se ya hay muchos biomateriales desarrollados también a partir de células y
se estudian, se han probado y pues han mostrado en algunos casos resultados bastante buenos. No sé si Atticus o Elsa tienen algo para agregar o continuamos con la siguiente pregunta. Yo solo tengo, pues se me vienen a la cabeza ejemplos precisamente de ventajas que tienen ahora la impresión en 3D y demás, usando materiales que son compatibles con el cuerpo, pues materiales que se utilizan en cirugía, por ejemplo, sí, el tipo de materiales que se utilizan para hacer suturas y todo ese tipo de cosas que no los rechaza el cuerpo. Que existe, por ejemplo, para niños que nacen o niños que tienen lesiones cuando son muy pequeños o que nacen que les falta algún miembro. Gracias a las imágenes, por ejemplo, los escaneos 3D y la impresión en 3D, existe la posibilidad de que tengan, ¿cómo se dice?, prótesis que van cambiando de tamaño a medida que ellos crecen. Porque era una cosa, se me viene a la mente por algo que leí sobre cómo tener algo hecho a la medida y que va cambiando a medida que ellos cambian, disminuye lo traumático del no tener un pedazo del cuerpo. Entonces, el simple hecho de mejorar el tipo de imágenes y de mejorar el tipo de impresiones y de hacerlo más asequible y más a la mano, ayuda en muchísimos más sentidos que simplemente ayudarle a una persona a caminar o a verse pues como el resto de personas. Entonces tiene muchísimas más implicaciones a nivel emocional, sobre todo en humanos. Entonces eso es es una ventaja más allá de las imágenes y que uno no piensa al respecto. Muchas gracias, Atticus. Bueno, continuemos acá. Tenemos una pregunta. A ver, yo trato aquí como de... Quisiera saber cuáles son las direcciones de las bases de datos de imágenes y si conocen otras de estructuras vegetales, pues tengo un proyecto con plantas medicinales. Yo voy a compartir aquí la dirección de una librería que es de estructuras en 3D, pero principalmente de animales. En cuanto a plantas todavía no sé, pero pues de pronto ahorita hago una búsqueda rápida y hay una universidad en Alemania que está trabajando en biomecánica de plantas, de pronto ellos tengan información sobre eso. También voy a poner aquí la Universidad de Cornell, tiene más bancos está ahorita buscando cuál es la dirección exacta de los bancos de librerías de imágenes 3D. Un comentario sobre este primer link que pone Elsa acá, que es de una página que se llama sketchfab.com. Sí. Es una página, es una suerte es como el YouTube para modelos tridimensionales. Entonces hay mucha gente que hace sus modelos y los pone ahí a la venta, pero hay muchas instituciones, incluyendo la universidad en la que yo trabajo, Lund, la Universidad de Lund, que tiene bases de datos de modelos que ellos han escaneado y las ponen ahí gratis. Entonces, si se meten en Sketchfab y buscan animales o buscan por tema, por ejemplo, pueden buscar artrópodos, o pueden buscar aves, o pueden buscar mamíferos, les van a salir un montón de modelos tridimensionales de los esqueletos o de los cuerpos. Pueden ser cosas escaneadas de verdad, o pueden ser modelos hechos basados en fotos, pero que son biológicamente correctos, o sea, que tienen las medidas que son, tienen el aspecto que es, tienen todas las partes. Y muchos de esos modelos que son puestos por las universidades son gratis para que los vean en el navegador de internet o para que los descarguen y los usen. Una ventaja reciente que tiene, y solo sé de PowerPoint, por ejemplo, es que uno puede insertar un modelo tridimensional como tal, así como uno inserta una foto o un video o una tabla en PowerPoint, no puede poner un modelo tridimensional y ponerlo a que se mueva. Entonces, si uno está, por ejemplo, en el caso de Edith Constanza, que es profesora, ella puede hacer una presentación y si la muestra a través de un sistema de estos o en clase, puede tener un modelo tridimensional que está ahí girando y que está moviéndose o que está mostrando por encima y por debajo
en una sola diapositiva, entonces eso ya es mejor que una foto plana de lo que sea que esté mostrando. Ya si le toca pues meterse en la página y mirar qué tanto hay de plantas, pues porque yo solo trabajo con animales, entonces he estado de cabeza, pero mirando animales. Sí, yo tengo para complementar lo que ya se ha hecho. Básicamente, o sea, bancos de imágenes pueden haber muchísimos, infinidad. La clave para buscarlos en realidad, lo que yo recomendaría es buscarlos a nivel de grupos de investigación en distintas universidades. La vía sería como empezar a buscar qué universidades o qué grupos de investigación a nivel mundial trabajan en determinados temas, y yo creo que eso con una simple búsqueda en Google se puede arrancar. Y ya en las páginas de internet de estos grupos de investigación suelen, no todas, pero algunas de ellas suelen justamente tener estas bases de datos, algunas de ellas pues abiertas al público para consulta y uso. Pero, ay, qué pena. Me acabo de acordar que sí, y precisamente es un trabajo de la Universidad Nacional del Instituto sí, del Instituto de Ciencias, del Herbario Nacional. Existe un catálogo de las plantas de Colombia. Y hasta donde sé, y pues yo trabajé ahí de estudiante, hasta donde sé son fotos de todos los ejemplares de plantas que se han colectado en el herbario. Entonces son fotos de referencia de todas las plantas pues que se han registrado en el país, desde de muchas épocas y de muchas regiones del país. Sí, voy a tratar de poner el link ahorita aquí en el chat, pero pues me acordé de ese que es de plantas de Colombia. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus aportes y esperamos que nuevamente estos aportes les sean de utilidad a Edith Constanza. Y pues aquí tenemos una pregunta muy puntual para Elsa, y es ¿qué modelos o software usas en las imágenes del movimiento detallado de los colibríes y el flujo en el vientre de los peces? Sí. Con colibríes yo trabajé, fue el movimiento del cuerpo entero. Entonces, para el flujo del movimiento alrededor de los peces, usé un software que se llama PIB Lab, y es una rutina, es pues todo un paquete de rutinas que se basa en MATLAB. Entonces, y es de acceso gratuito. Entonces, aquí comparto el link y pues se puede aplicar a casos diferentes a los de los peces. La idea es que este software lo que hace es seguir las distintas partículas que uno tiene en su imagen, ya sea en el agua o ya sea en el aire, y las va siguiendo a través del tiempo según las características que uno necesite sacar de ahí, según la pregunta que uno tenga. Entonces se llama PIBLab, y pues fue generado en la Universidad de Groningen, donde va a ser la colaboración del túnel. Sí, no sé si eso responde tu pregunta, Francisco. Bueno, pues igual ya es un punto de partida para Francisco explorar un poco más. No sé si la audiencia tenga más preguntas, alguna otra inquietud. Se nos quedó como un temita por fuera, si de pronto esperamos un poquito por preguntas, y es el acercamiento que las imágenes le permiten. ¿Cómo las imágenes permiten que la sociedad, que no tiene que ver Sí. con imágenes, se acerque también a la investigación gracias a las imágenes, que era algo que estábamos el otro día discutiendo con Atticus, que hay proyectos que acercan y que permiten que personas que no están directamente en la investigación de imágenes aprendan el uso de imágenes y a la vez aporten información mientras están aprendiendo y mientras están procesando esas imágenes. No sé si quieras tú ahondar y sí. Pues sí, es lo que se llama como, lo que se conoce como ciencia ciudadana. Y es que normalmente el científico colecta datos sobre una población controlada de lo que sea que esté estudiando. Por ejemplo, en mi caso, mis pájaros, pero pues yo utilizo 10, 20, 30 pájaros, pero es una población limitada. Pero si uno quiere estudiar un fenómeno global o quiere hacer un estudio que siempre esté andando a través de los años,
pues es imposible que lo haga un solo científico o un solo grupo. Entonces, esta herramienta de la ciencia ciudadana es que se establecen proyectos en donde la gente tiene una tarea muy específica, una cosa muy puntual, que van a reportar a una base de datos o que van a montar en una página o que van a enviar a un sistema de información. Entonces, el ejemplo que a mí que tuve hace poco es, hay una universidad, la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, que tiene escaneados miles y miles y miles de picos de pájaros. Los tienes escaneados en 3D, solo el pico. Y eso es material crudo. Entonces, para poder analizarlo, lo que hicieron ellos fue montar una página en la que uno se mete, uno hace un usuario con su correo, como uno no tiene que pertenecer a nada, es para cualquier persona, y hay un tutorial, hay unas guías de cómo medir esos picos. Entonces, se pone un punto en la punta, un punto de referencia en la base del pico, un punto de referencia en la punta del pico, un punto de referencia en el mentón del animal y unos puntos de referencia en las comisuras del pico. Y el programa entonces, sobre ese modelo 3D, cuando ya se establecen esos puntos de referencia que tienen que ser puestos a mano porque cada pico es único, el programa ahí hace unas mediciones y eso es lo que le mandan al científico. Y el científico lo que hace es cruzar todas esas mediciones para establecer patrones evolutivos, como a saber quién está más cercano a quién. Si un pollo se parece más a un pingüino o si se parece más a un avestruz y en qué momento empezaron a empezar a parecerse más o a diferenciarse más. Pero eso solo se puede hacer con ese flujo grandísimo de datos que vienen de los ciudadanos. Por ejemplo, la gente que reporta también avistamientos de animales migratorios, que eso pues uno quisiera tener ojos en todas partes y la única forma de tener ojos en todas partes es decirle a la gente, por favor, paren bolas y mándenme un correo o mándenme una notificación a mi aplicación cuando vean un pájaro raro o cuando vean una bandada de pájaros pasando, díganme el sitio, la hora y sáquenle una foto con el celular y estuvo. Y así uno tiene rastreo de rutas de migración, qué animales hay, avistamientos de especies raras y cosas por el estilo. Entonces, eso también a través de las imágenes y de la manipulación de imágenes, la gente está involucrada en el avance científico. Yo les voy a compartir otro par de ejemplos también. Bueno, uno de esos es los videos de alta velocidad de aves volando y de otros animales volando. Entonces, lo que hace un laboratorio, en este caso en Stanford, en California, es que pienso que hacen lo mismo que estaban haciendo en Wageningen, donde yo estudié, porque es el mismo laboratorio moviéndose al otro lado. Y es que hay personas, no investigadoras necesariamente, que se inscriben a un programa en donde aprenden a usar las cámaras de alta velocidad y las llevan al campo con ellos. Entonces van filmando aves, van filmando insectos, todo lo que huele es la condición. Y esas imágenes son llevadas luego al laboratorio y eso ha permitido ver comportamientos que antes los científicos que estudiaban el vuelo no habían podido ver. Porque lo mismo que dice Atticus, pues una sola persona o muy pocas personas no pueden tener acceso a gran variedad de datos. Entonces, ha sido un programa que es muy bonito porque las personas se apropian también de ese conocimiento de imágenes y es una colaboración. El otro ejemplo que les quiero compartir es iNaturalist y es una aplicación en el celular que se usa para tomarle la foto. El otro día yo le estaba tomando la foto a las matas que tengo en el cuarto y le permite a uno ver qué especie está mirando en ese momento. Y además aprovecha muchas de las otras características del celular, que no permite privacidad en estos tiempos, y es que le da la georreferencia, y le da el día, y le da la hora, y todo, y la persona que la vio. Entonces va alimentando estas bases de datos gracias a la ayuda de muchas personas, y las imágenes han facilitado eso, y el procesamiento de imágenes, porque todo el trabajo que tiene esto detrás, pues es bastante grande. Entonces, esos son dos de los ejemplos de otro uso de las imágenes que quería compartir, complementando
el ejemplo que nos compartió Atticus. Pues muy bien, muchas gracias por el aporte de Elsa, por traer pues a colación este tema de ciencia ciudadana, y pues definitivamente eso nos muestra que el tema de las imágenes no es algo por allá abstracto o solamente pues como destinado a ciertos y determinados grupos, sino que hace parte del día a día y de la vida de cada uno, sino que a veces no nos hacemos conscientes de todas las aplicaciones que tiene y las implicaciones que tiene el simple hecho de tomar una foto con el celular y colgarla, no sé, en Instagram o en alguna de esas redes sociales. Entonces, es bastante interesante. No sé, querida audiencia, ¿alguna otra pregunta? O empezamos aquí como ya a redondear las ideas. Bueno, creo que pues ya está. Muchas gracias a la audiencia por compartir sus inquietudes con nosotros. Gracias a los ponentes pues también por responder a estas preguntas. Y pues bueno, no sé, me gustaría que tal vez cada uno como que saque una conclusión pues, de este conversatorio. Pues aquí empezando, y creo que va un poquito ligado a lo último que estaba diciendo. Definitivamente el tema de las imágenes biológicas es bastante relevante y pues nos ayudan muchísimas áreas. Y si le quitamos de pronto lo de biológicas, pues se hace mucho más extenso, pero bueno, no nos vayamos así como tan a lo grande. Es bastante relevante y, y sí, o sea, mucho más ahora nos está apoyando pues en muchos procesos y en poder continuar con la educación, con la investigación, a pesar de las circunstancias externas, se pueden seguir pues como con todos estos procesos. Entonces, pues de verdad que se agradece el tener pues como estas herramientas y que aún se sigue trabajando pues como en mejorar lo que ya se tiene y en superar las limitaciones pues, que muchas de esas técnicas presentan. No sé, ustedes ponentes que quisieran concluir o qué puntos resaltar ya pues para que cerremos este conversatorio. Ya hacemos primero. Bueno, yo pienso que uno de los puntos a resaltar y que tanto durante el conversatorio como antes ha permitido como esta discusión de las imágenes desde distintos puntos de vista, vuelvo de nuevo a la interdisciplinariedad. Andrés y Lorenza son ingenieros, Atticus y yo somos biólogos, pero esa es nuestra carrera de pregrado. Sin embargo, muchas de las características de nuestras carreras las traemos a estos siguientes pasos. Ya hay un momento en el que uno empieza como a estar en una zona gris, en donde ya, ¿usted es biólogo o es bióloga? No, sí, pero entonces la interdisciplinaridad ha permitido responder nuevas preguntas. Bueno, eso era lo que quería decir y además quería agradecer por el espacio, agradecerles a ustedes, agradecer a las personas que asistieron y agradecerle a la oficina de egresados. Ha sido una experiencia muy, muy rica. Con mucha paciencia pudimos empezar. Gracias. Muchas gracias, Elsa. Bueno, yo tengo para decir que, pues ya para concluir, hemos notado pues a lo largo de este espacio la importancia y la capacidad que tienen las técnicas de imágenes o imaginología como una herramienta potencial de investigación, de solución de problemas, de apoyo a los pacientes, a la ciencia, a mejorar la calidad de vida de las personas día a día. Entonces, es bastante relevante que desde lo que tú dices, desde una simple fotografía para arriba, tenemos un potencial grande para explorar, para utilizar y para apoyar y descubrir nuevas situaciones y la interdisciplinaridad definitivamente, como la dice Elsa, es también el complemento.
estamos solos, necesitamos el trabajo en equipo. Sí, yo me sumo a la conclusión de que la importancia, resaltar la importancia de la interdisciplinariedad. Lo que decía Elsa, que nos llega un punto en el que pero eso es un efecto del avance de la ciencia, que uno no puede ser experto en todo, uno sabe una pequeña parte de un área y uno tiene que unirse a otros expertos para poder entender los problemas que uno está tratando de explicar o los asuntos que uno está tratando de describir. Entonces, sí, me parece que es muy importante, y si uno está estudiando algo, no cerrarle las puertas a, yo estoy estudiando biología, entonces no tengo que entender nada de física y cosas así. Uno tiene que estar abierto a tener que aprender pues lo que se venga de acuerdo a la pregunta que tenga. Entonces yo me eduqué como biólogo, y en mi trabajo de maestría y en mi trabajo de doctorado he tenido que aprender cosas que están mucho más cercanas del saber de los ingenieros, de los físicos, de los matemáticos, para poder acercarme a un proceso biológico aún en más detalle. Entonces, un poquito de flexibilidad mental. Y sí, entender que otra cosa que me parece que es bueno concluir es que con la tecnología actual, las imágenes que tomamos día a día son cada vez más valiosas y útiles. Entonces, tengan los ojos y las orejas abiertas por si hay proyectos de ciencia ciudadana cerca de ustedes. No sé si en la universidad estén haciendo algún proyecto así, o en otras universidades, o siempre hay alguien buscando ayuda y buscando candidatos que puedan ayudar, o voluntarios que puedan colaborar en ese campo. Entonces es algo en lo que la gente puede ayudar. Me parece que es bueno estar pendiente de ese tipo de actividades. Y hay una última pregunta que dice, ¿en dónde realizan sus investigaciones? Yo actualmente estoy en la Universidad de Lund, en Suecia, y trabajo con pájaros. Bueno, yo estoy de regreso en Colombia y he empezado más el enfoque de divulgación científica. Mi investigación de peces la hice en la Universidad de Wageningen en Holanda, y la investigación en colibríes la hice en la Universidad de California, Riverside. Y bueno, ahí no trabajé con las imágenes del fluido, sino con cómo se movían las alas. Entonces esa imagen que vieron ahí yo le di los créditos, era de otra investigación. En nuestro caso, pues nosotros, Lorenzo y yo, empezamos inicialmente nuestras investigaciones con el grupo de la maestría en Ingeniería Biomédica de la Nacional, en Bogotá, y ya hicimos nuestras investigaciones de doctorado en Eindhoven, en Países Bajos, en el grupo de biomecánica ortopédica. Exactamente. Creo que ahí ya también queda resuelta la última pregunta. Muy bien, creo que cubrimos todos los temas, respondimos las preguntas. Muchas gracias nuevamente a la Oficina de Egresados por este espacio. Gracias a todos los ponentes, Elsa, Andrés, Atticus, y pues también a la querida audiencia por unirse a nosotros. Gracias por la paciencia, como lo mencionó Elsa, y pues finalmente logramos sacar el conversatorio adelante. Muchísimas gracias a todos, y una feliz noche y un feliz día aquí en Europa.